Hola, Dios les bendiga. Bueno, quiero en esta mañana hacer una reflexión en, en la carta de Santiago, apóstol, gloria al Señor, en el capítulo 5, el versículo 14, 15 y 16. Ahí nos habla acerca de la oración que nosotros debemos levantar delante del Señor. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero traer esta reflexión, amados hermanos, por lo siguiente. Nosotros a veces omitimos, en este aspecto, en esta parte, omitimos algo fundamental que el Señor demanda cuando nosotros vamos a orar por un enfermo y que nosotros pasamos por alto. No lo tenemos en cuenta a la hora de orar por los enfermos. Siempre nosotros nos invitan a orar por un enfermo y sí, llegamos y oramos, le pedimos al Señor que lo sane y de pronto le imponemos las manos, de pronto los ungimos con aceite. Bien, eso en la palabra está estipulado de esa manera. Pero resulta, amados hermanos, que nosotros omitimos lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante cuando nosotros vamos a orar por los enfermos? Que debemos, antes de pedir al Señor que sane al enfermo, usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo. Usted y yo tenemos que perdonarnos. Usted y yo tenemos que confesar nuestros pecados. Y eso lo omitimos y no lo hacemos. Si bien el versículo 14 habla que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es correcto. Y el versículo 15 dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero me quiero centrar en el versículo 16, que es la parte que nosotros omitimos siempre cuando vamos a orar por algún enfermo. El versículo 16, amados hermanos, es lo primero que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Y dice el versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, entre nosotros es confesar nuestros pecados unos a los otros, las faltas que hayamos cometido. Y eso lo omitimos, amados hermanos. Casi siempre omitimos esta parte. Y ahí está la razón de la sanidad en lo siguiente: cuando usted y yo estemos en paz los unos a los otros. No podemos reclamar una sanidad, no puede obrar una sanidad si usted y yo, amado hermano, no estamos en comunión, no estamos de acuerdo. Gloria al Señor. Entonces, ese detalle lo quería resaltar por medio de esta pequeña reflexión. Ahora, hay algo que también se ha introducido, algo bastante erróneo, y es la cuestión del aceite. Resulta que a veces se omite hasta la oración, amados hermanos. Sí, decía que nosotros a veces la oración la hacemos como dice la palabra, pero omitimos el deber de confesarnos, de primero examinarnos, que no lo hacemos. Pero hay personas que creen que entonces tienen el aceite en su casa, el frasco de aceite en su casa, para cuando tienen una dolencia, frotarse la parte afectada, para ungirse, para frotarse el aceite. Pero ni siquiera ora, amados hermanos, porque le han enseñado
le han dicho que el aceite ungido tiene poder. Amado hermano, y eso no es verdad. El aceite ungido como tal, o no es ungido, nosotros le damos ese nombre. El aceite tiene una funcionalidad en la Biblia. Y el aceite en la antigüedad, bueno, el aceite pues, es una fuente de alimento también. Pero el aceite dentro del ritual de la iglesia antiguamente, desde el antiguo pacto, pues el aceite estaba ahí, amados hermanos, para ungir a los hombres y mujeres que el Señor escogía para un servicio dentro del templo. Entonces la función del aceite es para ungir a un siervo, a una persona llamada, a un ministerio, y también para ungir de pronto algunos elementos como sillas, pero que se van a poner al servicio de la obra del Señor. Las sillas, todas estas cosas, hay que orar y sí, el aceite como una simbología. Pero recuerde que el aceite no es el que tiene el poder lo tiene el Señor. Y que ha permitido hacer algunas cosas simbólicas, pero no es que el aceite tenga poder. Mas, sin embargo, vemos personas que no tienen que tener el frasco de aceite, hermano, porque a todo es aceite, a todo untándole aceite. Gloria al Señor. Y creen que el aceite es poderoso para sanar. No es el aceite el que va a sanar. Es la oración eficaz del justo, como lo dice el versículo 16. Mire lo que dice el versículo 16. No le está atribuyendo poder al aceite en ninguna manera. Lo primero que dice el versículo 14 es que si hay alguno enfermo entre nosotros, llamemos a los ancianos de la iglesia y lloren por él. Es lo primero. Y úngalo con aceite en el nombre del Señor. Sí, claro, es una. Gloria al Señor. El 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Ahora, ¿por qué dice que se le será perdonado? Porque el elemento esencial lo dice el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oiga bien. Ahora, ¿qué es lo que va a sanar el enfermo? Número 1, la fe. Número 2, que usted y yo estemos en comunión, pues, los unos a los otros y en comunión con Dios. Y el aceite es un elemento externo, amado hermano, que aparece en la palabra del Señor, pero no es que el aceite, hermano, por sí solo, él vaya a tener poder para aliviar la dolencia, aliviar el malestar. Entonces, hermanos, yo los quiero dejar esta pequeña reflexión porque analizando la palabra, yo he notado de que nosotros omitimos la parte fundamental, que cuando vamos a orar por un enfermo, lo primero que tenemos que hacer es estar en paz con Dios primeramente y en paz entre nosotros mismos. Esa es la condición para que la oración pueda hacer efecto y obrar para que el Señor sane al enfermo, como dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, serán perdonados. Entonces, quiero dejar esta reflexión, hermanos, para que analicemos esta parte, porque nosotros somos ligeros. Cuando pronto recitamos la palabra, la parte donde dice que el Señor dice en su palabra que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Sí, y esa parte es una realidad, es una verdad, pero no podemos omitir el resto de lo que nos habla sobre este tema de la sanidad. Gloria al Señor. La fe y el perdón entre nosotros. Confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros. Entonces quería dejar esta parte, amado. Y aquellos que de pronto, vuelvo y le digo, atribuyen como esos poderes al aceite, que ni siquiera ahora, sí es mucho más grave eso, gloria al Señor. Porque él está convencido, cree que el aceite tiene algún poder milagroso para sanar al enfermo. Y eso no es cierto, amado hermano, amada hermana. Gloria al Señor. Si usted tiene aceite en su casa y hay un enfermo en la familia, por supuesto que usted puede usar el aceite. Pero el aceite no se puede convertir, amados hermanos, en el cristianismo
como un amuleto de que me va a ayudar a recibir las sanidades cuando yo me unjo con aceite. Eso es una creencia, amados hermanos, que no tiene fundamento bíblico. Gloria al Señor. Porque dice la palabra, la oración de fe sanará al enfermo. Gloria al Señor. Y tenemos que estar en comunión, confesándonos antes de eso nuestros pecados los unos a los otros. Que Dios les bendiga. Desde la ciudad de Barranquilla, el pastor Honorato Yaruro. A todos ustedes, que Dios les bendiga. Espero que esta pequeña reflexión pueda servir de mucho, porque a veces estamos enfocados, hermano, en algunas cosas y omitimos partes fundamentales de las Escrituras. Amén. Gracias, Señor, por regalarme este momento, poder poner esta reflexión que has colocado en mi corazón en oídos de muchas personas. Amén.